iniciativa. Ok, pues bueno, me da mucho gusto estar aquí, poder escuchar sobre otras iniciativas y bueno, también poder compartir la palabra. Nosotros somos el Proyecto Resiliente, somos un proyecto de economía solidaria que a través de cafeterías intentamos financiar diferentes proyectos sociales. Tenemos como una área algo diversa en el sentido de que trabajamos con productores jornaleros, jornaleros que vienen migrando a diferentes comunidades indígenas del país, al corte de caña acá en Morelos. Específicamente intentamos trabajar con la escuela rural del lugar. Instalamos un comedor comunitario para niños y niñas, hijos de los migrantes, para apoyar de alguna forma un modelo de educación que estamos intentando de implementar, pero bueno, necesitamos de alguna forma garantizar algunos accesos básicos para que pueda funcionar. Trabajamos en temas de inclusión laboral para personas con discapacidad auditiva o discapacidad intelectual. Formamos espacios de cafetería donde puedan trabajar nuestros compañeros. Implementamos todo un modelo de inclusión a través de los centros de atención múltiple, que son, digamos, como parte de las instituciones de educación básica que se dedican a educación especial. Tejemos red de productores y prestadores de servicios con algún tipo de discapacidad e intentamos de financiar un centro de atención a dificultades de lenguaje y aprendizaje para personas que no pueden tener acceso a este tipo de servicios, así también como servicios psicológicos. Y bueno, lo que justamente estamos intentando de generar es que cada espacio de cafetería que vayamos abriendo pueda financiar un comedor comunitario que esté ligado a temas de migración, los centros de atención a las problemáticas educativas, así también como, bueno, que sea transversal el tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y bueno, hemos estado colaborando con Fundación Comunidad ya desde hace 4 o 5 años, y algo muy interesante que ha pasado durante todo este tiempo es que hemos podido saltar a diferentes procesos, en el sentido de que venimos de ser un proyecto estudiantil que fue acompañado, que se volvió un colectivo y que más tarde se pudo consolidar como una sociedad civil. Y en este mismo proceso ha estado Fundación Comunidad apoyándonos mucho y pues haciendo que el impacto sea bastante positivo. Hoy en día los espacios que está intentando en donde está colaborando Resiliente son de alto impacto. Hemos logrado un modelo que integra en una sola cafetería que trabajan 12 personas, 9 de ellas tienen algún tipo de discapacidad, y vamos retirándonos poco a poco para que sea completamente de inclusión laboral. En ese sentido hemos recibido asesorías de todo tipo y bueno, puedo adelantar de alguna manera, aunque estoy seguro que será parte de las preguntas. Sí. Fundación Comunidad ha sido elemental para que esto pasara y que realmente podamos ver algo que, digamos, como generación estábamos ansiosos de conocer, ¿no? Que ser testigos de cambio, ser actores de cambio, ver de manera micro cómo hay posibilidades o realidades que se han podido transformar en diferentes comunidades en las que participamos. Bueno, Marco, muchas gracias. Y sí, efectivamente te me adelantaste un poco la pregunta, pero vamos a profundizarla. Nosotros quisiéramos conocer un poco más a profundidad cómo es ese acompañamiento que ustedes reciben de parte de la Fundación Comunidad. ¿Cómo es cómo lo viven ustedes como organizaciones e iniciativas? Ha sido diferente como en diferentes momentos de nuestra historia, pero creo que de alguna forma lo que lo ha hecho muy especial es que, para empezar, bueno, ellos son muy conocedores sobre los territorios en los que trabajan diferentes colectivos. Entonces muchas de las necesidades que nosotros íbamos teniendo, ellos ya tenían una red, o ellos mismos, o una red que pudiera como colaborar con nosotros. Ha sido quizá fundamental, algo que nosotros no esperábamos. Regularmente trabajamos siempre en procesos de autogestión. Intentábamos no depender de un recurso o no, pues sí, colaborar financieramente con alguna otra organización, ¿no? Esa era una visión que teníamos hace muchos años. Sin embargo, pues la verdad es que nos quedábamos solos en dificultades que nos sobrepasaban, ¿no? Como fue un sismo que ocurrió hace algunos años aquí
en nuestro territorio, que fue muy fuerte y que de alguna forma le pegó directamente al proyecto, como ahora en temas, por ejemplo, de COVID, ¿no? Entonces, el acompañamiento ha sido especializado. Como bien decía Jenny hace un momento, estábamos necesitando personas que conocieran temas agroecológicos y, bueno, ellos mismos han apoyado a otros colectivos en esos mismos temas, o temas financieros o administrativos, legales, pero también emocionales, ¿no? Ha habido momentos en que el propio grupo se ha quebrado ante estas dificultades y la verdad es que el trabajo de Fundación Comunidad ha hecho que el proyecto continúe, ¿no? O sea, no, sin exageración, hubo un momento en el que el propio colectivo estaba a punto de romper de manera definitiva y quien estaba en medio intentando como de contener el asunto era Fundación Comunidad, ¿no? Entonces, ha sido en realidad un apoyo muy diverso. Son informes cualitativos, pero también cuantitativos. Nosotros mismos buscamos también como tener cierto alcance, ¿no? Entonces lo vamos midiendo también de manera interna, son formatos. En el caso de las fundaciones que con las que colabora Fundación Comunidad, pues a veces hay algunos cambios en esos formatos, pero son bimestrales los resultados que vamos como mostrando y ellos mismos también han estado en terreno cuando se hacen esas actividades, ¿no? Para ver si los talleres se están realizando, si la gente fue, cuál es el impacto del comedor. Pues en realidad creo que también hay una parte como muy cercana en ese sentido cuando estamos evaluando. Bueno, en realidad nosotros solemos no participar tanto en otros financiamientos o algo así, sin embargo, pues sí los conocemos por experiencias de otras compañeras o compañeros. Por ejemplo, hay fondos del Estado, ¿no? Que regularmente son financiamientos directos, sin seguimiento, solamente apuestan a invertir y de alguna manera casi nunca han tenido un impacto, ¿no? Y que incluso se han visto, por ejemplo, en las comunidades en las que hemos trabajado. En el caso de la comunidad jornalera, lleva alrededor de 60 años y no hay ni un solo proyecto social que haya avanzado de un año y medio, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del acompañamiento que hemos recibido con Fundación Comunidad, bueno, instalamos primero el comedor comunitario junto con la comunidad del lugar, pero después se fueron detectando cuáles eran las necesidades para que pudiera avanzar en el tiempo. Se instalaron, bueno, estamos trabajando en bebederos que surtan de agua potable en la comunidad y que pueda ayudar al propio comedor, un huerto comunitario que de forma paralela pueda incentivar la comunicación en la propia comunidad, pero también como para poder bajar los precios de los insumos que necesitamos para poder hacer que el comedor sea a largo plazo, ¿no? Entonces, de alguna forma, Fundación le ha dado seguimiento desde el principio a los programas o los proyectos, pero también cuando se van detectando necesidades, ha estado ahí para que pueda ser como a largo plazo, ¿no? Entonces, actividades o proyectos que nosotros tenemos visión de poder apostarle a estar 2 años ahí, por ejemplo, las expectativas crecen bastante, ¿no? Entonces, por lo menos llevamos ya 2 años y medio, más o menos, trabajando en la comunidad jornalera y sería el primer proyecto que avanza 1 año y medio y para nosotros eso es muy importante, sobre todo porque no estamos pensando, pero para nada en abandonar el asunto, ¿no? Sino porque ahora tenemos una perspectiva hacia futuro. Yo pondría 2 ejemplos de los que ya platicamos. Una es que tuvimos un sismo muy fuerte aquí y una de las cosas que pasaba es que las organizaciones, pues como bien dice mi compañera Mercedes, pues estamos muy enfrascadas en territorio y hay veces que estamos ahí, ¿no? Incluso absorbidos por el propio trabajo. Algo que hizo Fundación Comunidad en aquellos años y que ese fue nuestro primer acercamiento, fue tejer una red que fue muy efectiva en el territorio, ¿no? Fue coordinando las diferentes organizaciones, qué estaban haciendo, cómo podían sumar a otras iniciativas y sinceramente el impacto fue como bastante positivo. Ahora, en el caso del COVID, a nosotros nos puso en quiebra, porque aunque es un proyecto de autogestión, depende directamente de las cafeterías que teníamos y que ahorita todavía tenemos un par, pero cerraron las puertas todas, ¿no? Entonces nuestro acceso para poder sostenernos nos puso en números rojos y aunque teníamos que diversificar el proyecto, no sabíamos cómo, porque en realidad no habíamos tenido una necesidad como esa, ¿no? Entonces hubo un acompañamiento para poder encontrar otras maneras de seguir
trabajando los modelos de autogestión, pero también estuvo ahí al lado porque, por ejemplo, estábamos en el comedor comunitario, que tuvo que cerrar también, pero las familias ya no iban a poder recibir los alimentos y quienes estuvieron ahí fue Fundación Comunidad para intentar ver cómo se podía apoyar, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido clave en algo que es muy importante, que es tejer red. Nunca nos habíamos sentido tan conectados con otras organizaciones, ¿no? Entonces, era algo, es una pieza fundamental, por lo menos, o así yo lo veo, en Morelos para que puedan funcionar las cosas a largo plazo. De Marco es referente a, me gustaría saber en qué momento se encontraba su proyecto cuando empezó a trabajar con Fundación Comunidad. ¿Cómo empezó, digamos, en qué estadio estaba su proyecto y cómo obviamente fue esa ayuda o digamos, esa colaboración inicial por parte de Fundación Comunidad? Ok, voy a intentar ser rápido. Bueno, éramos tal cual un colectivo. Nosotros éramos estudiantes de psicología, ya estábamos formando algunos proyectos comunitarios en el lugar y nuestro siguiente paso era un asunto de organización, ponerle nombre, seguir trabajando como de alguna forma esos mismos proyectos, pero ya fuera de la universidad. Entonces éramos un colectivo, pero también de alguna u otra forma pues íbamos aprendiendo en el camino, porque pues no hay o no habíamos tenido un acercamiento con enseñanzas de cómo formar un colectivo, o sea, qué necesita un colectivo para que pueda sobrevivir a cuestiones políticas internas, por ejemplo, ¿no? O sea, porque pues a veces hay muchísimo corazón en muchas iniciativas, pero hace falta mucha estructura, ¿no? Entonces, nosotros ya estábamos operando una cooperativa, ¿no? Pero también era lo mismo, o sea, bueno, una cooperativa, pero ¿qué tan informados estamos sobre las cooperativas, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias que han tenido otras cooperativas para poder permanecer en el tiempo? Y ese fue uno de los primeros acercamientos con Fundación, ¿no? Que nos pudo enlazar con cooperativas con muchísima trayectoria, ¿no? Y poder ver como un espejo, pero hacia futuro, de las cosas que venían, ¿no? Entonces, pudimos también concretar qué queríamos, ¿no? Porque saltar de un colectivo, después a una cooperativa, y después a una sociedad civil, fue de alguna u otra forma porque se fueron detectando algunas necesidades que nosotros mismos no sabíamos que existían, ¿no? Hasta que ya venían los problemas, ¿no? Entonces, nos ayudó a constituirnos, a tener digamos, un proyecto completo, ¿no? Sobre qué queremos, qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Entonces, su acompañamiento le dio toda la estructura al proyecto. Perfecto. Un poco cómo es la sostenibilidad también, digamos, de cómo se lograría la sostenibilidad o cuál es como la estrategia de sostenibilidad de los procesos, digamos, en caso de que de que comunidades de la Fundación Comunidad se vayan, porque esa es como una de las grandes inquietudes que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo apoyamos o cómo generamos puentes, pero que puedan ser sostenibles sin que necesariamente esté la Fundación Territorial acompañando? Entonces me parece que eso es clave. Muchas gracias. De alguna forma, algo que hemos intentado de nuestra parte es el asunto de poder instalar espacios de cafetería, justamente porque, para empezar, el modelo es de inclusión laboral, entonces buscamos de alguna forma construir desde cero los propios espacios donde puedan operar nuestros compañeros. Pero, y era algo que estaba funcionando antes de pandemia, veníamos de tener un solo espacio que generaba nuestros propios recursos a tener tres, pero justamente tuvimos como este cierre. Sin embargo, nuestra apuesta en realidad es a poder seguir generando espacios de autogestión, pues, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, intentamos generar red con otras asociaciones, cosas que ya no hacíamos antes, ¿no? No tanto en cuestiones financieras, definitivamente no va por ahí, pero sí en cooperación, en trabajo, ¿no? Entonces, pues intentamos eso, ¿no? Y no, pues ojalá nunca pase eso de que Fundación se vaya. Haríamos, yo creo que justamente la red que ha generado, yo creo que lo evitaría definitivamente, ¿no? Entonces, pues trabajar en equipo.